Sí, profe, ahora sí te ve. Ya está. Ahí encontré una nueva forma. Me lo mandé por mail y abrí el mail, el otro mail. No pude ir viendo por ahí. Ah, lo que no me deja hacer acá es... Listo, no hay problema. Bueno, ¿les parece que empecemos? Me dicen, yo les digo a quienes tengo anotados y me dice si me falta alguien. ¿Sí? Empiezo. Gómez Vega, Gómez Alejandro, Ibarra, Ubey, Denis, Isnardo, Villanueva, Ledesma, Rúa, Espíndola, Gómez Valeria, Velázquez, Rojas, Castillo Olivera, Lobo, Zarza, Aquino, Acosta, Obregón, More, Azul, Vidos, Urruti. ¿Me faltó alguien? Domínguez, profe, para que sepa. ¿Cómo? Que azul es Domínguez. Ah, sí, soy yo, profe, Domínguez. Te tengo anotada ayer, por eso no. ¿Quién es yo, Lore? Es verdad, ¿no? Bueno, vamos a la presentación. Bueno, ahí el texto, en realidad el texto es un material que se trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional y está apuntado justamente, ¿no? A ver, ¿cuál es o cuál fue en diferentes periodos? Ahora les voy a explicar cuál es la periodización, el rol de la industria y cuáles fueron sobre todo las diferentes políticas respecto al sector industrial en función también de situaciones sociales, ¿no? Y socioculturales y cómo estas fueron modificando. Lo que empieza haciendo el texto es, como dice ahí, explicar de por qué estudiar la industria. Y dice, bueno, la industria es promotora, ¿no?, de cambios sociales, económicos, políticos y culturales. ¿Qué es lo que demuestran después en el trabajo los dos licenciados que se encargan de la producción del material? ¿Esto a qué se debe básicamente? Y yo ahí les pongo, ¿no?, por las revoluciones, ¿no?, está relacionada directamente a los cambios producidos en el mundo occidental capitalista, por las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa por un lado, pero sobre todo por las revoluciones industriales. Hay autores que hablan de tres fases de la revolución industrial, ¿no? Una primera fase de 1760 a 1870, de 1870 a 1970 y de 1970 hasta la actualidad, o desde mediados del 1900, de 1950 hasta la actualidad, por la incorporación de la energía nuclear, ¿no? Esto de acuerdo al autor que uno vea, ¿sí? Puede hacer esa periodización. Cualquiera de las dos son válidas, digo, para mí, digo, no cambian tanto y en cuanto entendamos que esos cambios se producen justamente a la incorporación de técnica y tecnología aplicada a la producción industrial, así como también, ¿no?, a los diferentes tipos de energía o tipos de comunicaciones que se desarrollan. Obviamente hoy Internet como modo de comunicación es parte de lo que es esa revolución industrial, esa revolución tecnológica que llaman algunos. Bien. A ver si puedo ir bajando esto. Ahora, en particular, dice, para el análisis hace una periodización del periodo para América, pero en particular para Argentina, el material. Y dice, desde la consolidación del Estado Nacional, acuérdense, 1880 aproximadamente, ¿no?, a partir del gobierno de Roca, después de las presidencias liberales, hasta el año 2015. Para esto lo que hace, bueno, es ir subdividiendo en diferentes periodos y va caracterizando cada uno de esos periodos. El primero, bueno, ustedes ya más o menos lo tienen bastante trabajado. Sí, que Bojanovic, ahí estamos.
primero ya lo tienen bastante trabajado, que es el periodo del modelo agroexportador, ¿no? De 1880 hasta 1929, ¿no? Lo que sería el periodo del auge liberal, la teoría de Adam Smith, del libre mercado. Y después se habla, bueno, acerca de la industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, ese periodo lo voy a ir subdividiendo, que es al periodo que hoy le vamos a dar un poquito más de análisis. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. Yo ahora les voy a presentar las características del modelo agroexportador, las características de la industrialización por sustitución de importaciones, y después este PowerPoint, en una primera instancia, se los voy a compartir ya hoy mismo, aunque sea por acá por WhatsApp, porque la idea ¿cuál es? Que lo que respecta al periodo aperturista a partir del 76, al periodo de la globalización entre el 90 y el 2002, y los dos periodos o los dos subperiodos siguientes, ustedes, ¿sí?, amplíen ese PowerPoint cada uno, o si quieren en una hoja o como sea, pero que les sirva de ejemplo o de patrón o de modelo lo que serían los dos primeros periodos, ¿sí? Esa sería la actividad que tendrían para la semana que viene, digamos. Bien. Lo primero que hace es caracterizar los diferentes sectores económicos que existen en la economía. Esto ustedes ya lo saben, ¿no? El sector primario, que es siempre de carácter extractivo. Digo, cuando Furtado, por ejemplo, el año pasado hablaba acerca de la minería, ¿no?, en diferentes zonas de América Latina, o cuando se hablaba de otro tipo de economía extractivista, que puede ser la agricultura o la ganadería. El sector secundario, todo lo que implica la producción de bienes manufacturados, ya sea de carácter artesanal o de carácter industrial, y después todo lo que es el sector terciario, vinculados a la producción de servicios, pero a la producción de servicios aplicados, ¿no?, justamente a lo que sería la industria. No hablamos de la medicina, si hablamos, por ejemplo, del comercio, el transporte, ¿tá?, incluso la financiación. Bien. Ahora, modelo agroexportador. Les decía yo, acá tampoco me quise profundizar mucho porque ustedes ya la tienen bastante clara. Hablamos de la crisis económica internacional. ¿Cuándo fue la crisis económica internacional? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo el año pasado? ¿Alguien se acuerda como para comentarlo? El 30. 1929. El 30. Perdón, en el 29 y en el 30. Ahí finaliza el modelo agroexportador, pero ¿con qué inicia en la Argentina? ¿Qué pasa a nivel mundial en el siglo XIX? Caen las bolsas de Wall Street. Eso en 1930, que es cuando finaliza el modelo agroexportador, en realidad en el 29, acá impacta en el 30. Eso es cuando finaliza el modelo agroexportador o el fin del liberalismo. En el 14, con la Primera Guerra. La inmigración. La inmigración es un fenómeno social, por ahí lo tenemos anotado. En el 19, la Semana Trágica. Semana Trágica es un hecho de coyuntura estrictamente argentina. Profe, ¿puede ser 1880? ¿Qué pasó en 1880? Ahí andamos más cerca, me gusta. Se consolida el Estado. Hay que apagar el teléfono porque si no me escucho yo. No entiendo cómo todos aprobaron historia el año pasado si no saben. Yo tampoco. Se consolida el Estado Nacional ahí. La revolución, a ver, revolución industrial, ¿de qué periodo hablamos? Si hablamos de revolución industrial. La que le sigue a la revolución rusa, la segunda es. No. Me dice que mi conexión... ¿No es, profe? El 7... No, ¿se acuerdan cuando vimos el texto de Furtado que hablaba acerca de la crisis de deflación en 1873? ¿Qué solución le da el mundo a la crisis económica internacional de 1873? Por eso después dice División Internacional del Trabajo. Proteccionismo, Yo se después se los voy a pegar en el... ¿Se acuerdan la crisis de inflación, la superproducción de bienes que Hobsbawm decía? No sé hasta qué punto es una crisis porque hablamos de un crecimiento desacelerado de la producción, cuando en realidad lo que ocurre es que en los países de carácter agrícola, la producción agropecuaria, europea sobre todo, excede a la demanda y lo que provoca es una caída estrepitosa de los precios.
Esa es la crisis económica del 73, la crisis de deflación. Ahora, como solución a eso, lo que se da a nivel internacional es la División Internacional del Trabajo, el Congreso de Berlín. ¿Se acuerdan? En 1884 se juntan todas las potencias y se dividen el mundo en países centrales y periféricos. En ese momento, Argentina, según Furtado, dice lo que ocupa es el rol de país periférico. Ahora, Argentina se va a acoplar a ese ritmo o va a ingresar. Hola, Gerardo. Argentina se va a acoplar a ese modelo internacional de producción como un país periférico y lo que va a generar es que, bueno, empiece la ampliación o la consolidación del territorio nacional con lo que fue la conquista del desierto, la finalice en todo caso, y lo que logre es la incorporación de nuevas tierras para el aparato productivo. ¿Sí? Ahora, Ahí es donde, digamos, vienen los ferrocarriles. Exactamente, digo, se consolida la producción ganadera, ¿sí? No pasa nada, Gerardo. Recién comenzamos. Yo ahora después les paso el power, les decía. Se consolida, ¿no?, la Argentina como productor agroganadero, ¿no? Y durante todo el periodo de la década del 80, la presidencia de Roca y hasta el 90, con la producción de Juárez-Selman, con la presidencia de Juárez-Selman, se mantiene el modelo. Ahora, el modelo en 1890 entra en crisis a partir de una crisis financiera, ¿no? Y una de las cosas en donde se ve reflejada la crisis financiera es, bueno, en el incremento de la deuda pública para poder sostener el nivel de importaciones de los productos que se traían del exterior. Ahora, dentro de este contexto del modelo agroexportador, lo que se da, bueno, algo que ya sabemos, que venimos trabajando, que hemos trabajado con Torrado incluso, es el proceso de inmigración masiva, que se incorpora, ¿sí?, como mano de obra a empleos mal pagos. ¿Se acuerdan esto de que a los inmigrantes se les prometía en un primer momento ser propietarios de tierra a las que nunca podían acceder y que terminaban concentrándose en los centros urbanos y accediendo a empleos no calificados y siempre de mal pago? Junto con la inmigración masiva, bueno, van a llegar las diferentes corrientes ideológicas, sobre todo el anarquismo y el socialismo, se van a formar los primeros sindicatos, y recién para 1920 se va a dar la llegada del comunismo. Primero la organización a partir de sindicatos y después la organización a partir de partidos políticos. El primero el Partido Socialista, partidos que se reconocen o autodefinen como defensores, ¿sí?, de la clase obrera. Bien, ahora, a pesar de esto, llega un buen porcentaje de inversiones internacionales. Como decía hoy uno de los compañeros, Marcelo, levantaste la mano. Marcelo. Sí, también se nota que se da una migración interna hacia grandes ciudades, ¿no? El proceso de migración interna se va a hacer más profundo, Marcelo, a partir de la década del 30. Lo vamos a ver como característica, ¿no?, del proceso de industrialización de importaciones. Todavía el gran conglomerado de mano de obra van a ser los inmigrantes o los hijos de los inmigrantes. Las inversiones internacionales, ¿a dónde van a llegar? Bueno, al sector agroexportador, ¿sí?, y a esta industria incipiente que se vincula obviamente al sector agroexportador. Y bueno, ahí yo le pongo algunos ejemplos. Los frigoríficos, las curtiembres, jabón, fideos, cigarrillos. Habla también de la industria maderera, ¿no?, sobre todo en la zona del norte de Santa Fe y de Chaco. Esas son características generales, ¿sí?, de lo que hemos visto y lo que venimos viendo es lo que fue el modelo agroexportador. Hasta acá no nos dice, dentro de todo,
nada nuevo. Ahora, empieza ahí sí lo que se denomina el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Los autores del texto dicen hay 3 periodos para este periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Algo por ahí digo que me queda todavía del periodo anterior, se empieza a ver algo que sí ustedes mencionaron, ¿no? La semana trágica, empiezan esta primera inmigración o esta primera oleada sobre todo de inmigrantes, ¿sí? Y empiezan las primeras organizaciones obreras, como les decía, y va a haber respuesta desde el punto de vista social y político por parte del gobierno ya en 1902, por ejemplo con la ley de residencia. La ley de residencia lo que hacía era habilitar al Estado argentino a poder expulsar del país a todo inmigrante que acusara de alborotador del orden público. Después van a haber otras leyes también, como en 1907, lo que fue la huelga de los inquilinos, ¿no? Ante el abuso, ¿sí?, de los propietarios de conventillos, de cobrar alquileres abusivos. Bueno, se van a organizar también, ¿no?, y mostrar su poder de organización para no pagar los alquileres e ir a la huelga de inquilinos. Ahora bien, lo que dicen los autores, dice, en este periodo se empieza a dar lo que es un proceso de mestización, o se empieza a mestizar la mano de obra, entre lo que era sobre todo la vieja peonada rural, ¿no?, histórica del siglo XIX, con estos inmigrantes europeos que empiezan a llegar a la Argentina. Entre otras cuestiones, y que también es relevante para lo que implica la política industrial en la Argentina, en el año 1887, ¿sí?, ya se crea la Unión Industrial Argentina, ¿sí?, que empieza a plantearse, ¿no?, como una organización para el reclamo exclusivo de lo que era el sector industrial. Ya les digo, estas primeras industrias que se mencionan ahí en un primer momento, ¿no? Bueno, como procesos, ¿no?, de reclamos obreros se van a dar la Semana Trágica, se va a dar, digo, la Patagonia Rebelde en el 21. Y los autores dicen, bueno, a partir del siglo XX lo que hay es un proceso, ¿no?, de desaceleración, sobre todo por la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, de un proceso de desaceleración de la economía, ¿sí? Ahora, en la década del 20 hay como, por decir de alguna manera, un repunte, pero hay cierta estabilidad cuando la economía europea, sobre todo, se empieza a recomponer. La economía estadounidense prácticamente no se va a ver alterada porque el conflicto era estrictamente europeo, el aparato productivo se destruye en Europa, no en América. Pero sí, a partir de la crisis económica que mencionaban bien ustedes, de 1929, el quiebre de la bolsa de Nueva York y esto de volcar lo que era la inversión, en lugar de volcarla al capital productivo, volcarla al capital financiero y jugar a la rueda financiera en la compra y venta de acciones, lo que hace es sobrevalorar las acciones por encima de su valor real, y cuando uno estuvo dispuesto a no comprar, lo que generó fue un efecto de que nadie quería comprar porque nadie estaba dispuesto a comprar para vender a menos precio. Esto lo que hace es una retracción de la economía, primero en Estados Unidos y después en el mundo capitalista occidental entero. Entonces dice, para analizar cuáles son las políticas que se llevan adelante en nuestro país, dice, vamos a subdividirlo en 3 periodos. La industrialización por sustitución de importaciones, dice. Algo que llama la industrialización espontánea, la industrialización del modelo peronista y la industrialización del modelo desarrollista. ¿Por qué como 3 superiores? Entiendo las autoras, para mí, yo tengo en lo personal diferencias desde el punto de vista teórico, porque son modelos total con ciertas o grandes diferencias, pero sí que uno, ¿sí?, va a tener ciertas continuidades del otro. A ver, el modelo de industrialización espontánea surge como resultado de la contradicción del modelo agroexportador, ¿no? La industrialización por sustitución de importación en la década del 30. El modelo de desarrollo peronista va a surgir y basándose en lo que fue esa primera industrialización espontánea, y sobre todo cuando lo veamos en la composición de la mano de obra. Y el modelo desarrollista se va a valer
en gran parte, ¿sí?, de los avances técnicos y tecnológicos, así como también infraestructurales, que se habían logrado en el periodo del 46 al 55. Esto va a durar, dice, desde 1930, es un periodo tal vez el más prolongado, ¿sí?, un modelo económico más prolongado para nuestra época o más contemporáneo para nosotros, porque va desde el 30 hasta el 76, estamos hablando de la continuidad prácticamente de medio siglo de un modelo económico. Que ya no, ¿sí?, era un modelo económico para una población reducida. Estamos hablando de un incremento o un crecimiento poblacional, de la densidad poblacional amplísimo. Calculen que hasta 1930 llegaron más de 6 millones de inmigrantes, ¿sí? A esto súmenle ya los nacidos en Argentina, por población nativa o como hijos de inmigrantes, estos mestizos que hablábamos hace un momento. Bien, como les decía, la crisis del 29 que lleva a la industrialización espontánea, no porque después del golpe de Estado que derroca a Irigoyen, que sí había mostrado en algún momento, digo, las políticas irigoyenistas, como hablábamos ayer, creo también, algún atisbo, ¿no?, de intentos de industrialización, la creación de YPF. De hecho, este año se conmemoran 100 años de la creación de la refinería de YPF en la ciudad de La Plata, ¿sí?, justamente en el gobierno de Irigoyen, pero sí por una situación de coyuntura internacional lleva no solamente que Argentina, el mundo entero adopte medidas proteccionistas. Ahora, en el caso de Argentina se toma como imitación un poco el modelo keynesiano, el modelo de Keynes. ¿En qué se basa el modelo de Keynes? Creo que lo hablamos el año pasado también. Básicamente, a diferencia, digo, la ley de Say, que era la que hasta entonces había estado ordenando la economía mundial, se basaba en que el precio o el mercado se regula sobre todo a través, los precios de mercado, a partir de la oferta de bienes. Perdón, a partir de la demanda de bienes. Entonces lo que dice Keynes, no, acá lo que hay que hacer es una ley de la demanda. ¿Qué significa una ley de la demanda? Ponerle plata a la gente en el bolsillo, ¿para qué? Para que esa demanda lo que genere es un mercado de consumo interno. Entonces, bueno, empiezan a tomar algunas medidas proteccionistas ya en la década del 30, las primeras grandes, por decirlo, las primeras diferencias con lo que habían sido las medidas anteriores, incluso con medidas irigoyenistas, que fue tal vez lo más, entre comillas, liberal industrialista para el periodo del 80 al 30, y empieza, bueno, con la regulación directa del Estado en lo que son los mercados monetarios, ¿no? Esto de intervenir en lo que es el mercado de cambios. Al mismo tiempo, entre otras cosas, lo que hace, interviene en el mercado de préstamos, empiezan a entregar préstamos y subsidios, los préstamos sobre todo con bajo interés a los pequeños productores. ¿Cuál es la finalidad de esta intervención del Estado? ¿Sí? Que esa inversión, ¿sí?, sea considerada como el sostenimiento del producto, del proceso, perdón. Esto que le decía respecto de poder sostener la demanda de bienes. Ahora, la idea del modelo, ¿cuál es? No es, ir a un modelo, sino que es una medida de salvataje. No era un modelo industrialista, sino de alguna manera poder intentar de salvaguardar todo aquello que no se podía importar y poderlo producir en el país. No todo se va a poder producir, entonces lo que se busca, ¿sí?, es algún equilibrio, ¿sí?, a partir de la intervención del Estado entre lo que sería el ingreso y el consumo. Empiezan a intervenir en lo que es política monetaria, ¿no?, como se decía en el punto anterior. ¿Cuáles son las principales medidas que va a tomar lo que se conoce como la restauración conservadora o la década infame? Bueno, una de las primeras cosas que se hace y que es interesante para lo que es el mundo de la industria es el primer censo industrial, ¿sí? Después a partir de ese censo se van a realizar otras investigaciones donde el primer censo lo que demuestra es, bueno, una concentración industrial sobre todo en la zona del litoral.
tanto el litoral fluvial, hablando de Entre Ríos y Santa Fe, como del litoral marítimo, obviamente Buenos Aires. Un gran traslado de la población, que ahí está lo que decía Soy vos, Marcelo, un gran traslado, un éxodo de la población del campo a la ciudad, en busca de empleo, básicamente, y sobre todo... Un poquito de esa parte, por eso mezclé un poquito. Así te veo. Bien, pero está bien. Y como les decía, bueno, un cambio, ya sí se empieza a dar un cambio de lo que es la industria artesanal para pasar, ¿no?, a lo que sería una industria más de carácter fabril. Ya no es solamente el frigorífico, sino que ya hablamos de una industria más organizada. Y una composición, un cambio en la composición social. Hay autores, por ejemplo, Gino Germani, él habla de obreros viejos y obreros nuevos. Yo no se los voy a dar, pero se los explico, este cambio en la composición social. Estos autores prefieren hablar de mestizaje. Gino Germani lo que dice, habían obreros viejos y obreros nuevos, ¿sí? Los obreros viejos, ¿quiénes van a ser? Sobre todo los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, que tienen cierta experiencia en la sindicalización y experiencia política. Mientras que los obreros nuevos van a ser estos obreros llegados a los centros urbanos, los que les nombraba hace un ratito, y que van a ser, van a tener escasa o nula experiencia sindical. Pero bueno, estos autores prefieren hablar, ¿por qué? Porque después el trabajo de Gino Germani es refutado por Juan Carlos Portantiero en un trabajo que se llama Los orígenes del peronismo, y él dice no existe, ¿sí? Porque lo que dice el Murmis y Portantiero, lo que dice Gino Germani es el peronismo se valió, ¿no?, de esa clase, ese sector de la clase obrera que no tenía experiencia y lo sindicalizó como quiso. Murmis y Portantiero, dos sociólogos, lo que refutan la tesis de Germani, lo que dicen, no, nada que ver. Los sectores viejos, los que ustedes consideran los sectores viejos de la clase trabajadora, también son cooptados. Y de hecho lo estuvimos viendo en pensamiento nacional, ¿no? Digo, en pensamiento pedagógico. Jauretche era radical y termina apoyando al peronismo. Digo, es cooptado, digo, en el sentido de que apoya al modelo. Scalabrini Ortiz, Manuel Galvez, digo, los que vienen del sector conservador, Ugarte, que viene del socialismo, lo nombrábamos a Jauretche también, digo, que viene del radicalismo. Un montón de personajes que eran direcciones políticas apoyan después al peronismo, que es lo que demuestran, ya les digo, Murmis y Portantiero. Por eso es que en este caso los autores del texto hablan acerca de mestizaje. Entiendo que viene por ahí, por eso valido, ¿no?, el concepto de mestizaje, lo puedo entender por ahí. Después, ¿cuáles son las políticas concretas? Bueno, control de cambio, se crean las juntas reguladoras. Las juntas reguladoras, esto ya lo habíamos estado viendo, ¿se acuerdan el año pasado? ¿Qué son las juntas reguladoras? Son instituciones que se dedican, por ejemplo, a poner precios máximos y precios mínimos. ¿Para qué? Para garantizar un precio de exportación, pero un precio para el mercado de consumo interno. Junta reguladora del trigo, del maíz, del algodón, de la carne, de todos los bienes, sobre todo del azúcar, sobre todo de bienes primarios de exportación. El pacto Roca-Runciman va a ser otra medida que lo que va a intentar es hacer, desde la visión del conservadurismo de la década del 30, en el año 35, perdón, en el año 33, lo que va a buscar que es garantizar a la Argentina el poder sostener el nivel de exportaciones de carne con Inglaterra. Si bien se va a reducir, pero es el pacto que después, ¿no?, van a denunciar desde Forja y otros sectores del nacionalismo como un pacto entreguista y antipatria. ¿Por qué? Porque del 100% de las carnes argentinas que se exportaban, solamente el 15% la exportaban frigoríficos argentinos. El resto se hacía del 50% a través de frigoríficos ingleses y el 35% a través de frigoríficos norteamericanos. Qué sé yo, el frigorífico Swift, por ejemplo. Ahora bien, además de otorgarle a Inglaterra, ¿sí?, el derecho de fletes. Argentina hasta entonces no tenía marina mercante, entonces dependía, ¿sí?, de que alguna de estas potencias se encargue de hacer los fletes hacia Europa, llevar y traer. Se establecen cuotas de importación
algunos productos que se empiezan a producir acá. Entonces digo, hasta el conservadurismo realiza una protección de lo que era la economía nacional o esas pequeñas industrias nacionales, pero ¿qué pasaba? Eran industrias que no movían la aguja dentro de lo que era el sector de industrialización de nuestro país. Y por otro lado se empiezan a otorgar, como les decía, algunos créditos para el financiamiento y desarrollo de la industria. Ahora bien, la segunda subetapa, que es el modelo peronista, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el modelo? Dicen los autores, bueno, una alianza entre los diferentes sectores que componían el sector productivo de la República Argentina. La burguesía nacional, esta burguesía que se había empezado a generar a partir de la década del 30 y que se empezaba un poco a desprender ya de lo que era únicamente la producción agroganadera y sobre todo con aquellos pequeños y medianos productores, ¿sí? El sector obrero, el ejército, porque el ejército va a ser uno de los que más promueva, ¿sí?, el desarrollo del sector industrial argentino, y sobre todo por el hecho de la investigación científica que tenían en la materia. Y el general Sabio, ¿no? Por ejemplo, con la creación de Altos Hornos Zapla. Y con una parte de la clase media. Después vamos a ver que este intento de alianza de los distintos sectores en algún momento también va a entrar en crisis. ¿Qué plantea como salida el peronismo? Establecer planes quinquenales cada 5 años, hacer planes económicos, poniendo objetivos y que se cumplan esos objetivos. Cuando uno plantea un plan quinquenal, el país que sigue utilizando planes quinquenales hoy en día es China, por ejemplo. Los chinos tienen planes quinquenales, ya van por creo que el 14º plan quinquenal después de la Revolución Cultural, y lo que hacen es poner objetivos, pones determinada cantidad de objetivos. Lo que no cumpliste en este plan, lo tenés que compensar con el plan siguiente, ¿sí? Ahora bien, además, digo, dentro de esos planes quinquenales se contempla lo que es la inversión en educación, sobre todo en educación técnica. Se crea la Universidad Obrera Nacional. La Universidad Obrera Nacional, que va a depender de la CENAOP, que era la Comisión Nacional de Aprendizajes, Oficios y Profesiones, que va a depender del Poder Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Trabajo. O sea, una doble relación. Después se va a crear lo que fue la Dirección General de Enseñanza y Aprendizaje, que van a trabajar de manera articulada entre el mundo del trabajo y y el mundo de los estudios, sobre todo estudios técnicos. Ahora bien, se crea el Ministerio de Trabajo, que hasta entonces era inexistente. Esto también, ¿por qué es importante? Porque también se va a realizarse inversión en infraestructura, va a requerir de mano de obra. Esa mano de obra va a tener que estar regulada, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, se empiezan a establecer diques, rutas, centrales hidroeléctricas, se crea el IAME, que era Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. ¿Qué hacían las industrias aeronáuticas, mecánicas del Estado y mecánicas del Estado? La producción de aviones, automóviles y todo lo que se les pueda ocurrir. Ahí después tienen el listado, ¿no? Al no haber, ¿sí?, interés del sector internacional en invertir, lo que hace es el Estado asumir ese rol de promotor de la industria. En la década del 50, ¿se acuerdan que lo habíamos visto también con Torrado el año pasado? Ese modelo empieza a encontrar limitaciones, sobre todo con las malas cosechas del año 51 y 52, lo que lleva a que en el año 1952 desde el Estado se intente fomentar lo que sería, ¿no?, un intento de estabilización. Ahora, ¿qué es lo que le falló? ¿Se acuerdan? Decía Susana Torrado, si bien se fomenta el ingreso de capitales extranjeros y hay asociación con capitales extranjeros, por ejemplo la ICA Renault, como uno de los ejemplos, ¿no?, las industrias Kaiser Argentina, se traen modelos del exterior y son imitados en nuestro país para poder desarrollar lo que eran las industrias
aeronáuticas y mecánicas del Estado. Lo que se intenta que es expandir las industrias de base. ¿Sí? ¿Cuál sería la industria de base? La petroquímica, la siderúrgica, pero con una reducción del gasto público. ¿Por qué? Porque había que cumplir todavía con el primer plan quinquenal. Ahora, yo lo puse así muy cortito y al pie, 1955, golpe de Estado y a la lona con todo el modelo. ¿Por qué iba a la lona con todo el modelo? Porque va a haber un giro importante. Si bien, siempre les digo que a partir de 1958 se va a retomar de cierta manera el intento de industrialización del país, basándose mucho, por ejemplo, en el desarrollo, que había logrado la IAME, de hacer ferrocarriles y locomotoras, no vagones, locomotoras en nuestro país. Y las locomotoras empiezan, entre otras cosas, por ejemplo, se creó la Fragata Libertad, con el nombre de Fragata Eva Perón. Después vinieron en el 55 y en lugar de la cara de Eva le pusieron el gorro frigio, los rulitos, y dijeron que se llamaba Libertad, en el intento de desperonizar la sociedad. Ahora bien, lo que van a encontrar también en el periodo, en este segundo periodo, es una mejora obviamente de las condiciones de la clase obrera. ¿Sí? Que esto también lo analiza Torrado. Cuando decimos mejor hablamos de jubilación, hablamos de pensiones, el cobro de aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones, los convenios colectivos de trabajo, porque todos son antiperonistas, ¿no? Un montón son antiperonistas, pero el aguinaldo nadie lo devuelve. Vamos y los cobramos todo el medio aguinaldo. No, ahora perdón, hola. También tiene que ver con, que los modelos también vienen muy de la mano con los diferentes avances en materia de derechos y sobre todo en lo que tiene que ver con, el reconocimiento, si se quiere, de una clase trabajadora. Porque a principios de siglo se empezaron las primeras discusiones que, el peronismo los hizo como efectivos, pero son luchas que vienen y que fueron iniciadas por por el anarquismo en fin de 1800, principio de 1900, que de hecho son los que traen esos principios que después son retomados, pero como que también todos los modelos tienen o se pueden como historizar también en cuanto a los diferentes avances en la legislación y el reconocimiento que hubo, de la clase como clase obrera en sí, porque antes no tenían quizás ese reconocimiento, ni siquiera los mismos obreros se reconocían así. Exactamente, primero que estaban organizados, con un modelo de pensamiento que era europeo para la República Argentina. Por lo tanto, en el mestizaje esto no entraba, ¿no? En este mestizaje que hablamos. Y después sí, es cierto, hay una vuelta le preguntaron a Arturo Sampay por qué había redactado lo que había redactado. Él era el presidente de la Comisión de Redacción Constitucional de 1929, y en el artículo 37 ustedes tienen un inciso que está dedicado exclusivamente a los derechos del trabajador, así como también tienen los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos de las mujeres, y cuando obviamente la Constitución del 49 en el 55 vuela. Pero cuando le preguntan a Sampay lo que dijo fue: lo único que hicimos en el 49 fue materializar en una ley algo que en la práctica ya se venía dando. O sea, la ley no se impuso, ¿sí?, sino que lo que se hizo fue hacer ley en la Constitución Nacional lo que se había venido logrando. Los convenios colectivos de trabajo, la creación de sindicatos, ¿no?, como libre asociación, lo establece la Constitución en el artículo 14. Eso es cierto, ¿no? Se retoma mucho de estos aspectos que traen el socialismo y el anarquismo como reivindicaciones de la clase obrera. De hecho, cuando estábamos leyendo y estábamos compartiendo el texto de Alcira Argumedo, al mundo no le cabía en la cabeza, y en Argentina no cabía en la cabeza, cómo no había sido el socialismo o el comunismo el que había logrado materializar y había sido un movimiento de carácter capitalista como el peronismo o el gobierno justicialista, porque, peronismo, no se olviden que Perón va a la primera candidatura a presidente con la fórmula Perón-Quijano. Entonces, Quijano era radical, no era peronista.
Entonces, bueno, No, y que el ahí peronismo aparte tiene una base también muy fuerte en lo que fue la encíclica de León XIII en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales. Digo, es el primero, León XIII es el primero que plantea el concepto de justicia social. Por eso cuando dicen que el peronismo es de izquierda, el peronismo no es de izquierda, si no, no serías católico. Bien, volvemos. El desarrollismo, como les decía, lo que hace Frondizi, digo, más allá de que llega al gobierno con una alianza, ¿no?, entre el acuerdo que hacen entre Frigerio, como representante de Arturo Frondizi, y con John William Cook, un dirigente peronista que no venía, sino que venía de la izquierda, ¿sí? De la izquierda nacional. John William Cook lo mandan, se juntan los dos, y bueno, el acuerdo, Frondizi al gobierno. Lo que hace Frondizi, digo, dentro del punto de ahora, vamos a meternos así lo económico, si bien lo político no lo puede lograr, lo que pretendía, que era, o sea, la restitución del peronismo a la vida política, el mundo se va a ver limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen los acuerdos de Bretton Woods, digo, el mundo, Argentina, se va a ver limitado y empiezan a llegar los primeros préstamos del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, ¿tá? Que hasta entonces no habían sido aceptados, digo, Argentina no había participado ni de Bretton Woods, ni era parte del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto no recibía préstamos, pero porque Argentina decidía no participar de eso. Podemos estar a favor o en contra, lo que podemos decir es que no participaban. Ahora, hay un retroceso, ¿sí?, de los derechos de los trabajadores, sobre todo en el periodo del 55 al 58, ¿sí?, y un retorno de la oligarquía al gobierno. Ya les digo, hasta poniendo a un ministro de Economía. ¿Está? Y cuando digo retroceso en derecho, porque al durarse la Constitución del 49 y volver a la Constitución del 53, los derechos de los trabajadores que eran de carácter constitucional, así como también la autonomía universitaria, ¿sí?, que estaba fijado en el artículo 37, inciso 4, digo, es un retroceso para la clase obrera. El hecho de no contar con derechos, con los derechos garantizados constitucionalmente. Y después hablar, digo, el retoque que le hacen a la Constitución, ¿no?, en el año 57 es agregar el artículo 14 bis, pero que hablan de manera muy general. No dice, el trabajador tiene derecho a, ¿sí? Ahora, vamos al año 58. Hay un impulso, digo, con estos préstamos que llegan del exterior, del Fondo Monetario, un impulso del sector manufacturero y de algunos sectores claves, como les decía, no de estas industrias de base, la siderúrgica, la química, la petroquímica, y continuar con el desarrollo de la industria automotriz. Qué sé yo, va, no sé, el Siam di Tela, el Renault Gordini, para ponerle, ¿no?, nombre y apellido a las cosas. Van a llegar incorporación de capitales, pero más importante, digo, que porque la incorporación de capitales muchas veces era a través de los préstamos, es sobre todo lo más importante es la incorporación de conocimientos técnicos, ¿sí?, y de técnicas que se traen del exterior. Ahora, la característica es que lo que va a buscar el modelo del desarrollismo en la época de Frondizi es imitar el modelo fordista. ¿En qué imitarlo? Sobre todo en la optimización de los tiempos de producción. ¿Está? Bajo un cachito más. Bueno, entre otras cosas, una de las cosas que se hacen como medidas de gobierno también es levantar las barreras arancelarias. Esto permite que ingresen capitales a la producción, de que se creen empleos, ¿sí?, pero en menores condiciones de trabajo. ¿Se acuerdan? Esto también lo decía Susana Torrado en su momento. Ella también lo ve, digo, y a ver, y Torrado no está citada en el texto de las autoras, ahí está. Digo, que las condiciones de empleo son menor. Se crea empleo, pero ¿se acuerdan que Torrado decía, empieza a crecer una mano de obra marginal, empieza a haber una mano de obra desocupada coyuntural, el empleo que se crea es en menores condiciones? Entonces lo que hace es, ese sector de clase media empieza a caer hacia sectores de clase más baja. Como otra de las medidas, se devalúa, ¿sí?,
para intentar delimitar importaciones, lo que genera también un impacto inmediato, como si devaluaran hoy en día o en cualquier momento, ¿sí? Una pérdida del poder adquisitivo del sector asalariado y por lo tanto perjudica a la clase obrera. A esto se suman las condiciones políticas, viene un nuevo GE, un nuevo golpe de Estado, y en el año 62, chau Frondizi también. Ahora, en el año 63, después de una breve dictadura de General Guido, se llama elecciones, a Frondizi obviamente no se le permite participar, ni siquiera la Unión Cívica Radical Intransigente, asume la Unión Cívica Radical del Pueblo, asume Ilia en el año 63, e intenta aplicar nuevamente políticas keynesianas. Crece el empleo, volvemos a lo mismo, pero hay un incremento del gasto público que genera inflación. Y hubo una ley, que ahora no recuerdo si la menciona en el texto, que fue la ley de patentes médicas. ¿Vieron esto que se discutió allá por los años 2000 y que se discutió en el momento del COVID? Esto de que en la Argentina no se pueden patentar determinados productos, esto de los medicamentos, de que yo voy y ya no compro más Benzetacil, primero que no existe más la marca, no compro más Benzetacil, tengo que ir y pedir penicilina de 1.200.000, ¿tá? Nosotros ahora vamos y tenemos el derecho a comprar los medicamentos, el que fuera, de carácter genérico. Compramos la droga, ¿sí?, con la que se hace el medicamento. No compramos la marca del medicamento. Bueno, esa fue una de las cosas por las que luchó Frondizi, que obviamente, ¿no?, a la industria farmacéutica de capital, sobre todo europeo, no le cayó muy bien y que también, bueno, fueron una de las promotoras, ¿no?, que gestaron el golpe de Estado de 1966 y que le dieran paso a lo que se conoce como la Revolución Argentina. 1966 se inicia la Revolución Argentina. Lo primero que hace la Revolución Argentina, y por ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos en pensamiento político la cuestión cultural, es la noche de los bastones largos, la represión a estudiantes universitarios de filosofía y letra, con un muerto, Papillón, un montón de exiliados, la primera gran fuga de cerebros que hay en nuestro país, ¿sí? Y como medidas económicas lo que empieza a hacer, obviamente, se aplica el plan CONINTE, que era el Plan Nacional de Conmoción Interna, o sea que ¿qué hacía? Cualquier manifestación o huelga obrera, lo que se hacía, te mandaban al ejército a reprimir. Se libera el mercado de cambios, ¿sí?, en nuestro país, por lo tanto, digo, cualquiera podía acceder a cualquier moneda, lo que genera obviamente que los pesos argentinos que habían se fugaban hacia otras monedas. Después lo que hay es un ajuste fiscal importante, devaluación, pérdida del poder adquisitivo, y lo que se hace es un acuerdo de precios para frenar la inflación. La política de acuerdo de precios se está utilizando hoy Argentina 2025, se utilizó en el gobierno anterior, no, sobre todo con los grandes supermercadistas en el caso de los bienes de consumo. Después vamos a ver, cuando veamos la semana que viene, ¿no?, lo de Flor de Seibo, que es un caso particular del modelo anterior. Y en el 69 se da el cordobazo. Ante la pérdida de derechos, los obreros cordobeses de una fábrica, primero de Citram, una metalúrgica, lo que hacen es ir a la huelga, se pliega el sindicato de mecánicos, después se pliega el sindicato de gráficos, se traslada a toda la provincia de Córdoba, al punto de que la policía no podía manejar la situación y tiene que intervenir el ejército. Después de un tiempo se logra, ¿sí?, frenar a la movilización obrera, pero el gobierno de Onganía queda muy debilitado y termina renunciando. Ahí vamos a tener a Rawson, Levingston y Lanusse, ¿sí?, estos gobiernos militares que se mencionan ahí en la filmina, que lo que van a hacer, van a dar paso, ¿no?, a la transición democrática. Perón en el exilio, el que se postula como candidato del Frente Justicialista de Liberación va a ser Héctor Cámpora, con la frase Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora está 49 días nada más en el gobierno, para lo que sirve es estrictamente levantar la proscripción del peronismo y volver a llamar elecciones. En el año 73, el 20 de junio, Perón vuelve al país, cuando se producen los acontecimientos de Seis, ahí en la rotonda del Trébol, enfrente de Barrio 1 y el Hogar Escuela, enfrente de la AFA y la Parrilla, y
En septiembre del 73, la fórmula Perón-Perón, con Isabel Martínez, gana las elecciones y gana en todo el país, ¿sí? Excepto en una sola jurisdicción, en la capital federal, que le gana un candidato a senador de la Unión Cívica Radical, un muy joven Chupete de la Rúa, ¿sí? Quien después fuera presidente entre el 99 y el 2001. Ahora bien, ¿qué se plantea? No se plantean planes quinquenales, lo que se plantea es también un plan trienal, sino a más corto plazo. ¿Qué es lo que busca? Volver a hacer lo que había sido. ¿Se acuerdan que yo les había explicado cómo funcionaba IAPI el año pasado? Que era un instituto que lo que hacía que era encargarse de la venta hacia el exterior de toda la producción agropecuaria, pagarle al productor lo que valía ese producto, pero el Estado lo vendía a otro precio en el exterior, ¿no? ¿Para qué? Para de esa manera poder ingresar divisas y poder llevar la política social. Ahora no hace eso, pero sí lo que intenta hacer es ampliar la producción agropecuaria. Una de las cosas que había hecho, y que vamos a ver también en detalle cuando veamos la semana que viene el tema de historia de la universidad, que había hecho Frondizi fue haber creado el CONICET, haber creado, entre otras cosas, el INTA, así como también el INTI, ¿sí? Se fortalece o intenta fortalecer la sustitución de importaciones e intentar avanzarle en la producción y la exportación de bienes industriales. Se congelan los precios, ¿sí? De los productos, se prohíben aumentos por 6 meses, pero también los salarios. Aunque así los salarios, ¿sí? el salario real se recupera un poco con los precios y logra cierta estabilidad monetaria. Ahora, en el año 74 fallece Perón, después de su fallecimiento asume Isabel Martínez de Perón, que era la vicepresidenta, y en el año 75 con Martín Rodrigo se produce el Rodrigazo, que va a ser una política de ajuste, ¿no? De reducción del gasto público, o sea, ese primer plan trienal se deja de lado y se pasa a un plan más austero y de reducción, lo que le va a generar, además de la crisis política que tenía el país, es la oposición de algunos sectores que hasta entonces habían seguido apoyando, como por ejemplo algún sector de la clase media. En el año 1976 se produce un nuevo golpe de Estado, en lo que se da a conocer como el proceso de reorganización nacional. No, todavía no. Yo lo que les voy a pedir, yo ahora les voy a pasar el power, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Lo que les voy a pedir es dejar de presentar. Es que así como si quieren hacerlo en el power o lo quieren hacer en papel o como sea, ¿sí? Yo se lo dejo al power editable para que vayan buscando en los periodos subsiguientes características, ¿sí? De esos diferentes periodos. Así como yo les fui dando las características de estos periodos, para la semana que viene intenten de tener, para el miércoles que viene, ¿sí? Características de estos subperiodos que continúan, ¿está? Siempre dentro de... Siempre sacado del texto que mandaste hoy. Siempre dentro de este texto. Sí. Sí, a ver, hasta acá ya tiene la mitad del texto, más o menos. El otro lo hace más breve. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos, chicas? Soa, al micrófono. Micrófono. Repaso de vuelta la lista para ver si me quedó alguien sin pasar el presente, ¿puede ser? Yo ya le paso a Ezequiel o a Antonella, les paso ya el power, así ya lo tienen, ¿sí? Repaso la lista. Gómez Vega, Gómez Alejandro, Ibarra, Ubey, Denis, Isnardo, Villanueva, Ledesma, Rúa, Espíndola, Gómez Valeria, Velázquez, Rojas, Castillo Olivera, Lobos, Zarza, Aquino, Acosta, Obregón, More, Domínguez, Vido, Zurruti, Bojanovic, Romero, Díaz, Saucedo, Johnson. ¿Me faltó alguien? Por ahí están de a dos. Sí, a Gaby Cuello, está acá conmigo.
Bueno. Gente, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? El martes para pensamiento ya tienen lo de historia de la universidad. Sí, como para ir leyendo. Es re ameno el texto, no se preocupen. Y está pensado también desde este punto, los dos textos se vinculan mucho porque habla de la universidad, pero también la universidad en función de la industria, el porqué de la universidad y el vínculo con la industria. ¿Que eso va a tener que ver con los dos modelos universitarios, el napoleónico y eso va por ese lado? ¿O ya me voy mucho? No, básicamente más que en eso, Guadalupe, ¿cuáles fueron las políticas universitarias en nuestro país bien en concreto, ¿no? Y de qué manera se vincularon con el mundo de la industria? Es un texto de una docente también de la UTN, de una licenciada, de Fabiana Cabona, que es especialista también en historia de la universidad. Y después les voy a dar 2 videos como para que vean ahí. Eso también como para reforzar, ¿no? Lo de pensamiento. Gente, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Nos Chao, vemos. buena semana. Hasta el martes. Que tengan una buena semana. Buena semana.